Comenzamos primero con entender justamente, digamos, lo que exige la ley. Lo que exige la ley, para que tengan todos una idea muy clara, es justamente que todo el país, y en serio, digamos, esto es importante, todo el país va a tener que consumir energías renovables. Algunos se van a tener que encargar individualmente, digamos, de consumir energía renovable y otros directamente esa obligación no van a tener que estar preocupados por cumplirla porque otra, digamos, una entidad ya va a estar encargada de cumplirla por ustedes. Por ende, ¿a quiénes alcanza, como dice la primera pregunta? A toda la demanda eléctrica del país. Todo el país, toda la Argentina va a consumir energías renovables. Ya está, digamos, en el 2017 consumiendo energías renovables. No, la legislación, como se comentaba por otros lugares, no comienza en el 2018, sino que ya empezó. En el 2017, en septiembre, ya, digamos, está consumiendo energías renovables para todo el país. ¿Quiénes son esas personas? En realidad no son, vamos a llamar personas, sino vamos a llamar entidades, ¿no? O usuarios. Estos son las industrias, para hablar claramente. ¿A quiénes se involucra individualmente? O sea, ¿quién se tiene que encargar individualmente de comprar su energía? Justamente aquellas, digamos, aquellos usuarios vamos a llamarlos más fácil industrias, cuya demanda media, digamos, sea igual o mayor a 300 kilowatts de potencia. ¿Cómo se calcula esto? Es muy simple. Se suman todas las facturas, digamos, de energía, o sea, todo lo que es el consumo anual de energía, todo, y eso se divide por la cantidad de horas del año. Si esa, digamos, esa fracción, digamos, es superior, digamos, a 300 kilowatts, entonces significa que yo me tengo que hacer cargo individualmente de comprar mi energía renovable. El resto de los usuarios que esa cuenta les dé menor, digamos, inclusive hay industrias que esto les pasa, que, digamos, tienen una demanda que es menor, no se van a tener que hacer cargo de comprar energía individualmente. Ahora, esta figura, digamos, de los que consumen más de 300 kilowatts medios de potencia, digamos, se los llama grandes usuarios habilitados. Hay dentro de este universo, para los que están trabajando en industrias y demás, el mercado mayorista eléctrico tiene tres grandes figuras de grandes usuarios, que son los grandes usuarios mayores, son los grandes consumidores de energía. Todos son grandes consumidores, pero estos son, digamos, los más grandes, o sea, los que consumen una mayor cantidad de energía por año. Los grandes usuarios menores, acá está involucrada, digamos, la industria, digamos, que tiene una demanda alta, pero media dentro de lo que es el universo de grandes usuarios. Y por último, los grandes usuarios distribuidores. Esta es una figura, digamos, para que los que no están en el mercado, que solamente, o sea, son industrias o grandes consumidores de energía que solamente les llega la factura de Edenor. A los grandes usuarios mayores y a los menores, o sea, a los GUMA y a los GUMES, además les llega la famosa factura de Camesa y la de Edenor por otro lado. O sea, tienen dos facturas. Ahora, algo muy importante, digamos, para aquellas industrias o usuarios industriales que tienen más de un punto de abastecimiento. ¿Qué estamos hablando de esto? Tienen un depósito, tienen una fábrica en otra localidad y todos están agrupados bajo el mismo quit. Bueno, aquellos usuarios, digamos, que tengan esta característica van a tener que sumar la energía de todos sus puntos de suministro y dividirla justamente por la cantidad de horas del año. O sea, se agrupa el consumo de energía por el quit de la empresa. ¿Está bien? Eso es importante. Ahora vamos a pasar un poco a hablar más de números, digamos, de lo que es el mercado para que tengan una idea de cómo está compuesto este universo de grandes usuarios habilitados, o sea, aquellos que se van a tener que comprar, se van a tener que hacer cargo de comprar la energía renovable individualmente. Dentro de los GUMA, como dijimos, hay 400 usuarios declarados como GUMA en el país, de los cuales solamente un 14%, el 14% representa justamente el consumo de energía sobre el total del país, ¿no? O sea, consumen el 14% de la energía 400 usuarios. Los GUMES hay una cantidad muchísimo mayor. Este es el universo más común para una empresa, digamos, que produce algún tipo de, bueno, manufactureras o de cualquier tipo, digamos que
este es el universo más común para una industria, son los GUMES, hay 2.800 usuarios declarados, ¿no? Y representan el 3% del consumo nacional. Y por último tenemos a los goodies, que son los grandes usuarios de distribuidora, que como decíamos son aquellos que solo reciben la factura del distribuidor, puede ser Edenor, Edesur, Edelab, cada uno tiene el distribuidor que le toca por el área donde está ubicada su industria, y representan el 10% del consumo nacional. Dentro de los goodies, para que sepan ustedes, o sea, hay una gran cantidad de estos usuarios, una gran cantidad de GUMA casi es el 90%, de GUMA se acerca un poco más al 30%, pero de los goodies, solamente el 12% son usuarios que se van a tener que hacer cargo de comprar su energía individualmente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a pesar de que existen muchos grandes usuarios declarados como grandes usuarios, como dice la palabra, no todos llegan a esta definición de la ley de tener mayor a 300 kilowatts de potencia media. Por ende, todos aquellos que tengan un consumo menor de potencia no van a tener que preocuparse individualmente de consumir energía porque ya se les va a estar entregando, y hoy en septiembre ya les aseguro que van a tener, ya están consumiendo energía renovable. El total de usuarios alcanzado, según el primer listado de grandes usuarios habilitados, que ya salió, ya es público, y después de la presentación se los vamos a estar enviando a todos, es del orden de 2.300 usuarios en total, para que vean de ese universo tan grande de 400, 2.800 y 5.800, cuando se pone la restricción por potencia media, una gran cantidad de usuarios quedan afuera de la obligación individual. Para el usuario que consulta sobre si vamos a tener acceso a esta presentación, sí, les vamos a dar el link para que puedan ver la misma presentación que están viendo durante la reunión. La ley establece porcentajes mínimos de cumplimiento. ¿Qué significa esto? Que estos son los pisos para aquellos grandes usuarios habilitados, o sea, para aquellos que tienen que comprar su energía individualmente. Estos son el mínimo que tiene que estar consumiendo según la ley. Para el 2018 la ley establece un mínimo del 8%, que después en el 2019 se eleva al 12% y como ven en la escala termina en un 20% para el 2025, que según la legislación es 20% del 2025 en adelante. ¿Está bien? Ahora, como repetimos antes, estos objetivos, o sea, de porcentaje, son nacionales, o sea, el 8% se busca, digamos, como piso para toda la demanda eléctrica del país. ¿Está bien? No es solamente para aquellos usuarios que se tengan que encargar de comprar su energía individualmente. Entendamos muy bien esta distinción porque es la base de esta regulación. Algunos se tienen que hacer cargo individualmente y otros van a estar cumpliendo esto sin siquiera enterarse. Lo importante también de esto para aquellos, digamos, usuarios que van a tener que comprar su energía es que el 8%, el 12%, el 16%, el 18%, estos porcentajes se van a calcular, digamos, sobre lo que haya consumido el usuario en el año inmediato anterior. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por ejemplo, en el 2018 se exige un mínimo del 8%, fantástico. Ese 8% se calcula sobre toda la energía que consumió ese usuario en el 2017. Pasando un poco a lo que es la situación actual de las energías renovables en Argentina. Para entender un poco el mercado de renovables en Argentina, hasta el 2017 no es que no existían energías renovables en Argentina para lo que es la matriz energética nacional. Sí había usuarios que estaban, o sea, sí había generadores o productores de energías renovables que estaban inyectando y no representaban más que el 1%, digamos, de lo que era la matriz energética nacional. O sea, de toda la energía que se generaba en Argentina hasta el 2017, había solamente un 1% que pertenecía a renovables. Ahora, esta legislación, digamos, viene a impulsar las energías renovables, pero justamente con nuevos acuerdos. ¿Está bien? Estos nuevos acuerdos son los famosos acuerdos que aparecen en los diarios, los Renovar. Los Renovar fueron rondas, ¿no?, de licitación del Estado donde invitó a los generadores o a posibles, digamos, futuros generadores
a presentar ofertas para inyectar energías renovables a lo largo del tiempo y poder cumplir con estos objetivos, digamos, que establece la ley, ¿no? Por ende, estamos en una situación donde el mercado está cambiando, está empezando a construirse, digamos, justamente parques renovables, digamos, para poder alcanzar con los objetivos que se establece la ley. Está bien, no es que había una generación latente de energías renovables y ahora se va a empezar a cumplir porque se va a empezar a inyectar más. No, se empieza a construir ahora y vamos a empezar a ver a partir de ahora justamente la evolución de las energías renovables en Argentina. Para entender un poco, hasta ahora hubieron dos rondas de renovar, la ronda Renovar 1 y la ronda Renovar 1.5, en las cuales se demandó, digamos, por el Estado Nacional una potencia de, como ustedes ven acá en el gráfico, de 1,1 y 1,2 gigawatt. Esto estamos hablando de potencia. Y justamente este objetivo es para poder comenzar, digamos, ¿no?, a producir energía para el 2018 y poder alcanzar el 8% a nivel nacional. Lo que hoy en día existe de lo que son las rondas Renovar, más esta resolución 202/16 que justamente también la hizo entrar el gobierno, pero no le vamos ahora a dar, digamos, mucha importancia. Hoy en día existe menos del, digamos, 1%, digamos, ahí estamos viendo, es un 1,8% de la potencia necesaria para poder cumplir con el 8%. Todavía falta que se construyan todos los contratos de Renovar 1 y 1.5 para que se llegue a cumplir con el 8% para el 2018. Por ende, ¿qué es lo que estamos diciendo acá claramente? Hoy en día la potencia, digamos, necesaria para cumplir con la legislación está firmada, o sea, pero todavía falta que se construya para que ésta pueda empezar a inyectarse y se pueda alcanzar con el porcentaje establecido por ley. ¿Está bien? Por ende, hoy en día no existe la potencia suficiente, hoy estamos hablando en noviembre del 2017, para poder cumplir con el 8%. Sin embargo, para que todos tengan una idea muy clara, hoy en día se está inyectando solamente de las rondas Renovar, hay 4 proyectos nada más, 4 proyectos que están inyectando energías renovables hoy en día, en noviembre, de lo que son las rondas Renovar, que representan un 0,04%, digamos, de lo que es la demanda eléctrica del total del país. ¿Está bien? ¿Esto se entiende? O sea, esto es bastante importante. Esto es lo que es la proyección de CAMESA para lo que son las energías renovables que nosotros veníamos hablando. ¿De qué estamos hablando ahora? Que recién para el 2019 vamos a tener una inyección realmente considerable de energías renovables. ¿Por qué es esto? Porque el 2017 y 2018 son años de transición o, como dije antes, de construcción de todo lo que son los parques de energías renovables para lo que es el total de la demanda eléctrica nacional. Cuando ven los 1000 megawatts medios semanales que se ven sobre el margen izquierdo, ¿sí?, y que si ustedes ven es más o menos el promedio del 2019, esos 1000 megas medios representan el 8%. Por ende, en el año 2019 vamos a estar con una disponibilidad, y sin contar los parques que se firmen para contratos entre privados, vamos a estar en el orden del 8% en el 2019. Y en el 2018 claramente los proyectos Renovar no van a llegar a cumplir la meta, ¿sí? Entonces, lo que se espera para el 2018 es que la meta no se cumple, que no supere el 2% y que en el 2019 sea del 8% el abastecimiento efectivo cuando la obligación es del 12%. Respondiendo a la pregunta de Martín, que nos consulta si es obligatorio comprar el 8%, si uno también puede suplir eso generando el usuario in situ, sí, claro, obviamente la generación tiene que ser renovable y tener las características, ya sea un proyecto eólico, un proyecto solar o lo que fuese. Algunos grandes usuarios, y sobre todo que estén en ubicaciones como por ejemplo, digamos, San Luis, San Juan, La Puna, donde hay buena capacidad solar, representa alguna conveniencia económica,
porque obviamente en todos los casos se da que las economías de escala y digamos los costos de inversión asociados a autogenerarse son mucho más altos, o sea, un panel solar en un techo de una planta en provincia de Buenos Aires es más caro unitariamente por ser una escala tan chica y además tiene un factor mucho peor que los proyectos que participan de Renovar. Por ende, la autogeneración en principio se presenta como no muy económica, más allá de que le permite al usuario reducir los costos de peaje. Con respecto a la pregunta de Ezequiel, que nos pregunta si el objetivo del 2018 no es el 12%, ya que la medición del 2019 es del año inmediato anterior. No, una cosa es la obligación y otra cosa es la medición de la energía total consumida. La obligación en el año 2019 para los usuarios es del 12%. ¿Sobre qué 12%? Sobre la energía consumida en el año 2018. O sea, si consumió 100 en el 2019, se tiene que abastecer con 12, ¿sí? Si consumió 100, perdón, en el 2018. Si en el 2019 consume 200, se va a tener que abastecer en el 2020 con la obligación del año 2020, que si no recuerdo mal sigue siendo el 12 por 200, que es el consumo del 2018. Y por ende tiene que conseguir 24. Esto es básicamente información para que ustedes tengan, pero no hace a la esencia de lo que es la presentación. No nos vamos a entrar en detalle de cuál es cada uno de los proyectos ni nada. Hoy en día existen 59 proyectos adjudicados, como podemos ver. Digamos, la mayor cantidad está dado por los proyectos solares, como podemos también ver geográficamente, están, digamos, ubicados en las zonas donde, digamos, tienen mayor cantidad de horas de sol por año. Los eólicos, hay una mayor distribución de lo que es a lo largo y a lo ancho del país. Y después tenemos proyectos muy puntuales de lo que es biomasa y biogás y pequeños aprovechamientos hidráulicos. Para los que no sepan lo que es un pequeño aprovechamiento hidráulico, es una pequeña represa. Pequeña estamos hablando por la cantidad de potencia que tiene, que es hasta 50 megawatts de potencia. Eso es un pequeño aprovechamiento hidráulico. Entonces, digamos, lo que es Renovar, digamos, está básicamente centrado en lo que es solar y eólico. Yo soy un gran usuario habilitado y tengo que comprar energía para mi industria porque tengo una potencia, un consumo de potencia que es mayor a 300 kilowatts. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles son mis alternativas? Bueno, acá existen tres grandes alternativas. De las viables existen dos. O sea, viables me refiero salvo casos muy específicos. La primera alternativa justamente es no hacer nada. ¿Qué pasa si yo no hago nada y tengo una demanda, digamos, mayor a 300 kilowatts de potencia media? Fantástico. Entonces la energía renovable me la va a abastecer Gamesa. A esa opción es la primera que nosotros vemos en la presentación, se llama compra conjunta. ¿Está bien? La compra conjunta es el Estado compra la energía a través de las rondas de Renovar y esa energía la distribuye a todos aquellos usuarios que no decidieron, digamos, salir de esta compra conjunta. Entonces, y esto, digamos, ¿cómo, digamos, nos afecta, digamos, a los usuarios que deciden comprar energía? Bueno, para esta opción yo soy un aceptador de precios. Después vamos a hablar un poco de lo que es los precios y cada uno de los costos de cada alternativa. Esto significa que a mí me van a abastecer, digamos, con la energía renovable necesaria para cumplir con la legislación y yo voy a, digamos, pagar lo que esa energía renovable cuesta según lo que son las rondas del Renovar. ¿Está bien? Y no voy a tener una penalización por no alcanzar al mínimo establecido por ley. ¿Por qué es tan importante entender justamente esta opción? Porque esta opción es de la que hoy en día están participando el 100% de los usuarios del país. Tanto aquellos usuarios como no están obligados como los usuarios obligados. ¿Está bien? ¿Y qué es importante de esto también? Que en esta opción abastece a todo el país. Por ende, como dijimos antes, toda la energía, digamos, que hoy en día se está produciendo, ¿no? O sea, ese 0,04 abastece a todo el país.
¿Está bien? Está muy lejos de lo que es el mínimo establecido por ley. Pero aquellos usuarios que decidan estar, digamos, aquellos usuarios obligados que decidan participar, o que hoy en día, digamos, lo están haciendo en las compras conjuntas, están recibiendo menos del 8%, pero no van a estar penalizados por no alcanzar el mínimo establecido por ley. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque así lo dice la legislación. No importa la cantidad de energía que se esté produciendo, digamos, si el usuario está en la compra conjunta, no importa si llega al mínimo establecido por ley, no va a ser penalizado. La penalización es un castigo económico para aquellos usuarios, grandes usuarios, que están obligados, que no llegan al mínimo establecido. Pero si estoy en las compras conjuntas, eso a mí yo no me tengo que preocupar. Pasando a la segunda opción, digamos, este es el famoso, los contratos. Los contratos es el famoso, lo que se llama en el mercado de privados. ¿Está bien? O sea, yo voy y le compro la energía directamente a un generador privado. Puede ser un generador eólico o puede ser un generador solar, son los que más abundan para vender energía renovable a las industrias. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia con la compra conjunta? Los contratos sí o sí, si yo salgo de las compras conjuntas y le compro la energía a un privado, sí o sí, y esto es muy importante, tengo que tener como mínimo lo establecido por ley. Por ende, si estoy en la compra conjunta, tal vez el Estado me abastece un 4%, pero no me penaliza. Si yo estoy con un privado, el privado tiene la obligación, digamos, de abastecerme como mínimo con el 8% para el 2018. Si no lo hace, me van a penalizar. La diferencia más importante, digamos, a nivel económico, justamente está en que con los contratos yo negocio libremente las condiciones, o sea, ¿qué quiero decir? El precio de la energía renovable. En cambio, con la compra conjunta yo soy un aceptador de precio y pago la energía que es lo que está fijada, digamos, que cuesta por los contratos que ya están firmados por el Renovar. ¿Está bien? Esta es la parte, digamos, que va a ser, digamos, la balanza, digamos, más importante para las industrias que tienen que comprar, aquellos usuarios obligados. Yo creo que esta va a ser, digamos, justamente el eje, digamos, de la discusión de renovables. Y por último, como dije, salvo algunos casos muy específicos, existe la posibilidad de autogeneración. No es que existe, siempre existe la posibilidad de autogeneración. Pero, como dijo Diego recién, no es una alternativa económica, digamos, para la gran mayoría de usuarios. ¿Por qué? Porque los proyectos, recién vimos antes, por ejemplo, los solares se ubicaban en, digamos, en las provincias donde había una gran cantidad de horas de sol, ¿no? Y una industria generalmente no se va a poner, digamos, un parque solar en la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, porque no existen cantidades de horas de sol suficiente y por ende la inversión va a ser muy, muy cara. ¿Está bien? O sea, vamos a estar abasteciéndonos, sí, pero un costo muy alto. Y finalmente, digamos, el cumplimiento de esta ley va a versar sobre lo que es justamente las características económicas. Más adelante le vamos a mostrar en detalle la proyección de precios de la compra conjunta y lo que nosotros estamos visualizando de precios en el sector privado. Porque además hay que considerar que la compra conjunta tiene unos cargos progresivos en el tiempo que hacen que el precio vaya subiendo y ahí se empiezan a dar los incentivos para comprar a un privado de manera directa y fomentar el ahorro por compras de energías renovables. Ahora, pasando, digamos, ahora estos son, digamos, detalles de lo que veníamos hablando justamente de las alternativas anteriores. La compra conjunta va a abastecer a aquellos usuarios que no hagan nada, realmente no hagan nada. Esa es la primera, digamos, importante decisión, o por lo menos, perdón, no decisión, sino característica de esta opción. CAMESA es el órgano, digamos, que hoy en día se encarga de administrar la energía eléctrica de todo el país. Digamos, es el órgano que se encarga de decir tal central produce, tal central no produce. Bueno, CAMESA se va a encargar, es el órgano establecido por el gobierno nacional que se va a encargar de suministrar, o sea, es decir, de dar la energía y de fiscalizar, es decir, controlar la energía renovable que se le dio a cada usuario. ¿Está bien? Con esta compra conjunta, esto es importante, no hay chance de ser
multado o penalizado. ¿Qué significa esta penalidad? Como dijimos antes, ¿qué pasa si no llego al 8%? No hay ningún problema. Gamesa va a entregar la cantidad de energía que se esté produciendo según las rondas renovar y eso es lo que yo voy a pagar. Está bien, pero de ninguna manera, por no llegar al mínimo establecido por ley, yo voy a ser pasible de penalidad con esta opción. ¿Qué obligaciones ahora implica, digamos, esta alternativa? La única obligación que implica es justamente que no tengo que hacer absolutamente nada, yo ya estoy participando. Ahora, como dije al principio de la presentación, en septiembre yo ya estoy participando de las compras conjuntas. ¿Qué pasa si yo me quiero ir de estas compras conjuntas? Porque un privado me ofreció, digamos, un contrato con un precio mucho más bajo, tal vez, de lo que es la compra conjunta. Bueno, para salir de este mecanismo para los grandes usuarios habilitados, hay 2 veces al año, 2 fechas que son en febrero y agosto para que el gran usuario le exprese a Gamesa, digamos, de que no va a seguir participando en la compra conjunta. Por ende, automáticamente el usuario participa de esto y si quiere salir lo tiene que expresar, digamos, de manera voluntaria. ¿Está bien? No es que los expulsan primero y uno tiene que adherirse después. Uno ya está adherido y si se quiere ir, lo tiene que manifestar. Y el segundo punto de la característica más importante de esta compra conjunta es que no existe un plazo mínimo de permanencia. O sea, el hecho de que Gamesa me abastezca con energías renovables no tiene un plazo mínimo. Me puede abastecer toda realmente de acá hasta el 2025 y en adelante y no existe un plazo mínimo. No es que por participar hoy como mínimo tengo que estar una cantidad de tiempo. Yo solamente cada año voy a tener 2 veces por año para evaluar si quiero quedarme o quiero irme. Y no va a haber ningún tipo de sanción por irse ni de ningún otro tipo. El mercado de privados. Para participar, digamos, para poder yo comprar energía renovable a un privado, tengo que justamente primero estar en el listado que dijo Diego al principio, que luego les vamos a pasar a todos ustedes los participantes, digamos, que son aquellas empresas que están, digamos, ya habilitadas para poder comprar, o sea, para poder salir de la compra conjunta y poder comprarle a privados, ¿no? Un contrato con privado, lo importante que yo decía antes es que yo tengo que informar que me quiero ir de Gamesa y tengo, una vez que informo que me quiero ir, al mismo tiempo, en el mismo trámite, tengo que presentar un contrato que diga que yo voy a estar abastecido por un generador privado. ¿Está bien? ¿Cuánto me tiene que abastecer un generador privado? Simple, me tiene que abastecer como mínimo el porcentaje establecido por ley. ¿Me puede abastecer un generador privado el 100%? Sí. ¿Qué significa esto? Que yo no tengo un techo de abastecimiento. Yo me puedo abastecer como un gran usuario habilitado al 100% de mi energía. ¿Está bien? Ahora, no puedo no puedo comprar menos de la cantidad que establece la ley. Eso para la pregunta de Carlos que dice si le compro a un privado solo me vende el componente de energía renovable o me tiene que abastecer el total de energía con el porcentaje. Si le compras a un privado te tiene que abastecer el total del porcentaje de la ley, o sea, 8% el año que viene, 12% en el 2019. Eso es lo que te tiene que abastecer si te metes en el marco este. Porque también después, como vamos a ver, existen figuras mixtas, donde vos te podés quedar en la compra conjunta, o sea, no hacer nada, y firmar un contrato a término tradicional para que te abastezca por la otra parte de tu energía, ¿sí? Entonces ahí te evitas la parte de penalizaciones porque el porcentaje establecido por ley te lo da Gamesa si puede, pero por encima de esa energía firmas un contrato de renovables tradicional. Entonces, para simplificarlo, desde 0 hasta el 100% te puede abastecer un generador privado. Solo la obligación es depende del esquema que utilices. Si salís de la compra conjunta, la obligación es el porcentaje de la ley. Si no salís de la compra conjunta y Gamesa te da ese porcentaje, podés comprar lo que quieras, 1%, 2%, 5% y así en adelante.
Para la pregunta de Ezequiel, dice, si nos abastecemos el 100% con un privado, no voy a tener las facturas del distribuidor. Aparentemente el distribuidor de Ezequiel es Edenor, ¿no? En ese caso les quiero hacer justamente una aclaración. Las distribuidoras se encargan de transportar la energía desde el punto en que la generan hasta la planta. Por ende, yo no voy a, digamos, nunca voy a saltearme o voy a dejar de tener las facturas del distribuidor a menos que yo genere la energía dentro de mi propia planta. ¿Está bien? Si no, lo que yo voy a estar reemplazando para lo que es la pregunta de Ezequiel es, voy a reemplazar las facturas de los generadores de energía. ¿Quiénes son los generadores de energía? Bueno, son aquellos que les llega esa factura le llega por la factura de Camesa, ¿está bien? Tenemos varias preguntas, vamos a ir contestándolas a medida que vamos a ir avanzando con la presentación porque, digamos, si no, digamos, se va a trabar mucho el flujo. ¿Qué decías? La generación con 100% biodiesel califica como renovable, tanto sea para un proyecto renovar o para autogeneración. Entiendo que no. No. Que es solo biomasa, pero no estoy totalmente seguro. Mario, déjanos que te investigue un poco más y después de la presentación te mando un mail. Yo entiendo que no, pero como es un mercado muy pequeño dentro de los proyectos renovar, no estoy tan al tanto del tema. Te averiguamos después y te decimos. Los cargos para estimar un cargo de peaje, depende la provincia en donde estén, estimen entre $10 y $20. Hay provincias que tienen cargos de peaje y de potencia muy altos y otros como de Nor y de Sur tienen de los más bajos de todos. Pero para estimarlo de manera simple, los baratos son $10 por megawatt hora consumido, para simplificarlo porque muchos cargos son fijos, y en el caso de algunas provincias un tanto más caras, en el orden de $20 el megawatt hora. Esto solo de peaje. Recuerden que si ustedes son Goodies, gran usuario distribuidor, reciben una única factura completa donde también se incluye la generación. Es generación más peaje. En el caso de los GUMAS y de los GUMES, viene la generación por un lado y a partir y después viene la factura del distribuidor o peaje por otro lado. Bueno, vamos a continuar. Héctor, estamos leyendo tu pregunta. Ahora, digamos, él pregunta cuál es la distancia que se considera peaje. No existe una distancia física, es generar antes de, o sea, yo genero y consumo para mi propia industria antes de que esa energía salga, o sea, llegue al transformador de lo que es el distribuidor, o sea, supongamos, produzco en mi planta y esa energía pasa por el transformador de lo que es Edenor o Edesur, entonces en ese caso ya se considera, digamos, peaje. Ahora, si yo genero y en una máquina, supongamos, y esa máquina, digamos, tiene un cable que conecta directamente con mi planta y no pasa por el transformador de la distribuidora, en ese caso ya estamos hablando de autogeneración directa sin peaje. Vamos a continuar con la presentación. El contrato con privados. Nosotros dijimos que podía abastecerse hasta el 100% y como mínimo yo tengo que contratar el 8%, sí, fantástico. Pero ¿puedo tener más de un contrato con un privado? O sea, ¿puedo tener a 3 generadores privados? Sí, puedo tener la cantidad que yo quiera, siempre y cuando como mínimo y en conjunto me abastezcan el 8%. ¿Está bien? En el caso de que yo no cumpla con el porcentaje establecido por ley, voy a ser pasible de una penalidad. Y finalmente, la última, digamos, característica de esta compra con privados es que si yo decido irme de las compras conjuntas, o sea, empezar a comprarle un privado, no puedo volver a las compras conjuntas, o sea, al esquema anterior, como mínimo por 5 años. Decidí salir, bueno, fantástico, mínimo 5 años tengo que estar abasteciéndome con privados. Después de eso yo puedo volver a comprarle la energía a Camesa. La estructura mixta es algo que probablemente en el 2018 pueda empezar a tener, digamos, un poco más de fomento. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? La estructura mixta significa que yo me quedo en Camesa, o sea, no hago absolutamente nada, pero además se me acerca un generador privado y me ofrece un contrato, ¿no? Ese contrato tal vez es más económico de la energía que yo estoy pagando hoy en día.
Entonces, la estructura mixta se compone de me quedo en Camesa, con todo el resguardo de lo que es la ley, de que Camesa me va a abastecer por una cantidad, la cantidad de energía que tenga, no el mínimo, la que tenga, y yo además voy a contratar otra parte, digamos, con un privado. Esta otra parte, lo que quiero que entiendan de esta estructura mixta, es que es solamente una cuestión económica, ¿está bien? O sea, lo que yo contrato con un privado por encima de lo que le compro a Camesa no va a estar fiscalizado, no va a estar, digamos, nadie lo va a tomar como parte del cumplimiento de la ley. ¿Está bien? Es solamente una cuestión económica. A mí tal vez me conviene porque un generador privado se me acerca y me ofrece una energía que es más barata que la que yo estoy consumiendo hoy en día, y por el otro lado, además, tengo la garantía de poder, digamos, de no estar sujeto a una penalidad porque el mínimo establecido por ley se lo toma Camesa, o sea, se encarga Camesa de cumplírmelo. ¿Está bien? Esta es una estructura que va a ser una estructura de transición hasta que el mercado, digamos, evolucione y Camesa pueda abastecer realmente una cantidad importante de energía, o sea, de lo mínimo establecido por ley, y por el otro lado los privados empiecen a competir por precio. Entonces, en ese caso sí probablemente voy a elegir entre contratarme directamente, o sea, totalmente con un privado o quedarme en Camesa. Esta estructura mixta puede ser algo que va a funcionar, que nosotros creemos que va a funcionar o va a empezar a algunos usuarios a utilizarla recién para el 2018 y probablemente luego desaparezca. Las características a nivel de obligación ya las vimos, ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es económico, que para todas las industrias es lo que realmente más les importa, digamos, a nivel de tengo que cumplir la ley, la quiero cumplir al menor costo posible. Eso, digamos, ¿cómo lo logro? Bueno, ahora vamos a verlo en esta siguiente slide. Perdón, ahí está. Acá, digamos, nosotros hemos separado, digamos, la discusión entre la gran pregunta, digamos, que se hace en la mayoría de los usuarios industriales, que es, ¿qué me conviene más? Que es una pregunta que bastante de los clientes nos hacen todo el tiempo. ¿Le compro a Camesa o le compro a un privado? ¿Qué es más barato? ¿Qué me conviene? Bueno, muy simple. Hoy en día, digamos, vamos a ver, digamos, en las slides siguientes, digamos, de que hoy, 2017 y probablemente 2018, lo más barato para cumplir con la legislación sea Camesa. ¿Y por qué? Porque como dijimos antes, digamos, hay muy poca cantidad de energía renovable, digamos, que se genera en el país en estos 2 años, en este año y en el siguiente, que se va a diluir en el total de la demanda. Por ende, digamos, yo voy a pagar muy poco por cumplir con la legislación entre este año y el siguiente. Ya a partir del 2019 va a haber realmente una ecuación económica en la que yo voy a tener que decidir como gran usuario si sigo con Camesa o le compro a un privado. ¿Está bien? Ahora veamos un poco más el tema, el tema económico. Vamos a responder las preguntas ahora que estoy leyendo en un segundo. Déjenme que termine de ver, digamos, esta diapositiva y ahora les comento. ¿Qué es lo que incluye el costo de Camesa y qué es lo que incluye el costo de un privado? O sea, ¿qué es lo que compone el precio de Camesa y el precio de un privado? Para Camesa yo estoy pagando, ¿está bien? Yo voy a pagar el costo de la generación, o sea, el costo de lo que cuesta generar un megawatt hora o un kilowatt hora. Además, a partir del 2019 voy a empezar a pagar cargos comerciales y administrativos, ¿está bien? Después, además, voy a pagar por un cargo de potencia, ¿está bien? Ese es un cargo que, digamos, para que entiendan qué es el cargo de potencia imagínense que yo produzco con un panel solar, ¿no? Energía renovable. El panel solar funciona cuando hay sol. Cuando no hay sol, digamos, yo no genero más energía. Sin embargo, mi planta sigue consumiendo energía. ¿Quién abastece esa energía? Una máquina térmica o una hidráulica o una nuclear. Entonces yo voy a pagar esta potencia, el hecho de decir de tener energía todo el tiempo, más allá de que me abastezca un generador, digamos, renovable u otro. Y además se comentaba de que iba a haber un cargo que es el FODER, ¿no? Que este cargo, digamos, en el último tiempo ya se esclareció un poco más el asunto y que no va a existir. El cargo FODER, por ende, como no va a existir, no vamos a darle mucha importancia ahora. Era un cargo para fondear,
digamos, las energías renovables. Sería como una especie de fideicomiso, pero no va a existir, por lo menos ahora ya no existe como se pensó en un primer momento un cargo para el usuario. Como dijimos, con Camesa no existe un plazo mínimo, o sea, yo no tengo un contrato, solamente tengo que pagar la energía que me abastece Camesa y nada más. Y como dijimos, no existe penalidad, no importa que no llegue al mínimo, no existe penalidad. Para lo que es un privado, ahora, ¿qué es lo que voy a pagarle a un privado? A un privado le voy a pagar la generación igual, digamos, o sea, lo que le cuesta a un privado generarla sí o sí. No voy a pagar los cargos comerciales y administrativos, que después vamos a ver que arrancan en el 2019, que al principio son pocos, pero luego, digamos, van a empezar a ser realmente considerables. El FODER, bueno, obviamente saquémoslo de la discusión, como dijimos antes, y el cargo de capacidad, dependiendo en qué momento yo opté por salir de las compras conjuntas, es decir, dejarle de comprarle la energía a Camesa y comprarle a un privado, no lo voy a pagar o voy a pagar una parte del cargo de potencia. Esto depende del año en el que yo me vaya. Ahora, para comprarle a un privado, y esto es importante, los privados funcionan, digamos, con proyectos de inversión y esos proyectos de inversión, como podemos ver, digamos, tienen un plazo de repago, digamos que casi todos los privados, independientemente del precio, van a, digamos, considerar un plazo mínimo de 10 años, mínimo. Van a considerar un plazo objetivo de 15, digamos, y el mejor para un privado va a ser a 20 años. O sea, los contratos con privados van a tener un plazo mínimo, ¿no? Y cuanto más largo sea el plazo que yo firme con un privado, más barato voy a tener el precio. O sea, voy a conseguir precios más bajos. Y por último, no voy a tener, y por último, con un privado, si el privado no me abastece la energía mínima suficiente, voy a ser pasible de una penalidad. Bueno, vamos a contestar alguna de las preguntas. La de Daniel: independientemente de cumplir con la legislación, mi industria podría hacer un contrato de energías renovables con la finalidad de generar ahorros contra energía base. Sí, esto es totalmente de acuerdo. La parte del cumplimiento de la legislación la haces con la compra conjunta, como una opción, por ejemplo, y la otra parte, o sea, tu energía no alcanzada por la obligación de la ley, ya sea base o sea plus, cualquiera de las dos, la podés abastecer con un contrato a término tradicional renovable. Por ende, ahí ese mercado es el que va a permitir a los industriales buscar oportunidades económicas para reducir los costos del abastecimiento en general. Acá Ezequiel también nos pregunta si la compra en un privado puede ser en cualquier momento, debo esperar a los meses. Sí, ya sea para cumplimiento de obligación de la ley o un contrato a término en esas estructuras mixtas que mencionamos, tienen que ser en los semestres estacionales que habilita Camesa. Para la parte de compra conjunta seguro y para la parte de mercado a término va a regir seguramente los trimestres estacionales, o sea, cada 3 meses podrían participar de una estructura mixta, o sea, contratar energía renovable con un contrato a término tradicional. En la estructura mixta debemos estar también 5 años con el proveedor privado. No, eso va a ser una característica propia de la negociación, que quiero decir que si vos te mantenés en Camesa y vas por la estructura mixta, consigas lo que consigas, si conseguís un contrato de un año, perfectamente te podés abastecer un año. Si conseguís un contrato de 10 años con un privado, te abasteces 10 años. O sea, lo que te quiero decir es que la imposición de cuánto tiempo va a durar tu estructura mixta, tu abastecimiento a término renovable por la parte no obligada, es lo que vos consigas. Si conseguís un año, bárbaro. Si conseguís 10 años y te cierra, también. La legislación, o sea, ahora vamos a hablar de lo que es la compra conjunta, nos vamos a centrar, digamos, en lo que es el análisis de precio. Hicimos hasta un horizonte del 2032, son 15 años de lo que es un contrato, digamos, en general, de lo que es comprarle la energía a Camesa. Camesa distingue entre grandes usuarios de potencia y grandes usuarios, digamos, que tengan una potencia más pequeña. O sea, ¿qué significa esto? La potencia de mi industria va a depender, digamos, de eso va a depender
el impacto de los cargos de comercialización y administración. Acá, digamos, sin ir tan lejos, vamos a empezar a ver, digamos, cómo está compuesto este gráfico. La barra acumulada es el precio que yo voy a terminar pagándole a Gamesa, ¿está bien? Ahora, como dijimos antes, esta barra acumulada está compuesta por, en principio, la parte azul es el precio de lo que cuesta la generación, ¿está bien? La barra roja, como ustedes ven, es justamente el factor de incentivo, o sea, es un factor, digamos, que establece Gamesa para que, como ven, se va achicando a lo largo del tiempo, o sea, le paga al generador un plus. Luego tenemos lo que es un factor de ajuste, que este es un factor, digamos, que Gamesa va incrementando año a año para, digamos, equilibrar o, digamos, tratar de seguir lo que es la inflación, ¿ok? Lo que es la inflación americana, sí. Acá tengan entendido y por favor entiendan esto, va a ser todo, o sea, toda la charla está basada en dólares porque ese es, digamos, cómo se compara el mercado y cómo se analiza el mercado, todo se maneja en dólares, ¿está bien? Después tenemos justamente lo que es el FODER. El FODER, como dijimos, tenemos que quitarlo de aquí de este análisis porque finalmente se ha decidido que no va a ser un cargo para la demanda. Y después, como vemos, está el cargo de potencia. Como vemos, para el 2018 no está lo que son los cargos. ¿Está bien? Los cargos son las líneas, o sea, las barras violetas. Estos cargos comienzan en el 2019. ¿Está bien? Por ende, y estos cargos son proporcionales a la potencia que yo tenga en mi planta. ¿Qué significa esto? Que yo voy a pagar un 20% del cargo independientemente de cuál sea mi potencia y un 80% va a depender de la potencia que yo tenga instalada en mi planta. ¿Cómo se hace esta proporción? Es 20%. Supónganse para el 2019 los cargos arrancan en $6. ¿Está bien? $6 por un 20% más 80% por $6 por la potencia que yo tenga en mi planta dividido 20. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tengo una potencia de 20 o superior? Entonces voy a pagar los cargos completos. Este gráfico que nosotros estamos viendo es para el caso de una industria que tenga una potencia de 20 megas. ¿Qué significa esto? Que a partir del 2019 va a pagar la totalidad de los cargos. ¿Está bien? Una empresa más chica, como vamos a ver en el slide siguiente, va a tener una composición de cargos mucho menor, o sea, un impacto de cargos menor porque va a ser proporcional a la potencia. Como ven en el gráfico, y esto aclarando de vuelta que es para 20 megas, es para un usuario muy muy grande, fíjense cómo los precios arrancan en el orden de $76 y terminan casi en 100. Por eso, digamos, lo que se observa de la legislación, si bien estos precios y con la incorporación de Renovar 2.0, que es esa licitación que todavía no fue adjudicada y se espera que los precios caigan, eso va a tender a compensar un poco esa alza, pero no en su totalidad. Por ende, para que todos tengan presente, lo que le queremos transmitir con esto es que en la medida que transcurran los años, el costo final para el usuario de la compra conjunta aumenta en el tiempo. Entonces, en la medida que transcurra el 2018 y probablemente el 2019, empiecen a aparecer oportunidades económicas de ahorro directo para la contratación y es donde nosotros creemos que se va a desarrollar el mercado entre privados de manera masiva. Vemos cómo se aplana muchísimo, justamente muchísimo, lo que es el precio para una industria que tenga una potencia de 1,5 megas, que este es como el escenario más común, digamos, para una industria. Las industrias generalmente no tienen tanta potencia instalada, salvo las grandes industrias. Una industria media está en el orden de 1,5, 2 o hasta 4 megas o 5, digamos, pero ya después de eso empiezan a ser industrias realmente muy grandes y es muy pequeño el universo de enormes usuarios como veíamos antes. Este es el más común. Como podemos ver acá, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el slide anterior y este slide? Es justamente la barra violeta. ¿Cuál es la barra violeta? La de administración y comercialización. Como es proporcional a la potencia, vemos que el precio se achica muchísimo. ¿Está bien? Antes,
un usuario de más de 20 megas o 20 megas pagaba la totalidad del cargo. Acá va a pagar justamente proporcional a la potencia. Aquellos usuarios que tengan potencias entre 1 y 20 megas, o el caso que nosotros analizamos, justamente este cargo de administración y comercialización va a hacerse más grande. ¿Está bien? Por ende, probablemente podemos considerar, digamos, cada uno para su industria va a poder, digamos, sacar, digamos, sus propias conclusiones de en qué lugar estaría justamente el precio para su industria. Entre un mínimo, como puede ser de 1 mega, hasta el máximo, como veíamos antes, de 20 megas. Algo muy importante es, en el 2018 no existen los cargos, por ende, independientemente de la potencia, el usuario va a pagar alrededor de $76 el megawatt hora con la compra conjunta. Luego empieza a hacerse la distinción de potencia a partir del 2019, por eso justamente es como cuando dijimos con Diego, se van a dar varias características. Las dos características más importantes para el 2019 van a estar la mayor cantidad de parques renovables construidos para el 2019, por ende va a haber una gran cantidad de energía renovable, y además los precios van a empezar a ser realmente importantes, digamos, porque va a empezar los cargos de administración y comercialización que van a ser proporcionales a la potencia. Por ende, a partir del 2019, como decía Diego, vamos a ver justamente, vamos a comenzar a experimentar justamente el boom de lo que va a ser el mercado de privados. En el 2018 va a ser un año transicional, digamos, para evaluar precios, condiciones, oferentes y probablemente muchos proyectos. Y vamos a ir viendo justamente cómo se establece el mercado. Es un poco más técnica, digamos, a nivel de las puertas adentro, pero es la más importante para que cada industria pueda hacer la comparación de cuánto cuesta comprarle la energía a Gamesa y cuánto cuesta comprársela a un privado. El costo medio de generación para Gamesa, esta slide está hecha con los precios de la Renovar 1 y 1.5. Recordemos que la Renovar 2, que se abrieron las ofertas, digamos, hace muy poco, creo que fue hace una semana, si no me equivoco, digamos, ya se rumorea, digamos, de que los precios de generación van a ser mucho menores que de lo que fue la Renovar 1 y 1.5, por ende es posible, digamos, que los precios disminuyan, pero no vemos, digamos, una disminución dramática, digamos, de lo que es esta proyección. Lo que nosotros estimamos es que el costo de generación para Gamesa está en el orden entre los 70 y 75 dólares. Con la Renovar 2.0 nosotros creemos que va a estar más cercano al orden de los 70 dólares. ¿Está bien? O sea, este gráfico que ven, a diferencia de los anteriores, no tiene ninguno de los cargos que van a pagar los usuarios. Los grandes usuarios que están alcanzados, los GUH, van a pagar, además de esto, que es lo que les sale a Gamesa comprar la energía renovable, van a tener que pagar todos los cargos, ¿sí? ¿Y por qué es importante ver cuánto les sale a Gamesa libre de cargos? Porque eso de alguna manera tiene que ser un precio representativo para ustedes para cuando salgan a buscar un privado. Este sería como el precio que efectivamente recibe un inversor de un parque. Entonces, si está dispuesto a venderle a Gamesa a este precio que ustedes ven aquí, también debería estar dispuesto o debería ser similar al precio que les debería ofrecer a ustedes. Y fíjense que no hay ninguno de los cargos contemplados que sí van a ser un costo para todos los usuarios que sigan en la compra conjunta. El break-even de la compra conjunta versus privados lo vemos a partir del 2019, más que nada porque por más que el usuario esté pagando, como veíamos en algunos de los gráficos anteriores, por ejemplo, en el año 2019 casi 80 dólares, Gamesa no te va a poder dar la totalidad en el 2019, que es del 12%. Como Gamesa no va a tener el 12%, no te va a cobrar el 12% por 80 dólares o por 78 dólares. Te lo va a cobrar solamente por la parte que tenga. Y la otra componente, o sea, si te da el 4 en vez del 12, te lo va a cobrar a los precios que hoy está pagando la industria. Por ende, estás hablando de 70 dólares. Entonces, lo que te da Gamesa, si es el 8%, para así decirlo, en el 2019, supongamos que te lo dé 80.
pero ese 4% que no te está dando Gamesa, que sí o sí lo tenés que cumplir si estás con un privado, va a valer 70 si te quedas en Gamesa. Entonces se licúa un poco el costo y hace que el promedio esté cercano a los 75. Por ende, ese va a ser el año de break-even. Entre 2019 y 2020 es donde el mercado se va a desarrollar con mucha fuerza entre privados. Recordemos algo muy importante a nivel económico, cuál es la ecuación, digamos, que hoy en día está pensando una industria, es que Gamesa me va a abastecer por la ecuación P por Q, o sea, el precio por la cantidad, ¿está bien? O sea, la cantidad que tenga Gamesa hoy, o sea, para abastecer de energías renovables, la va a abastecer a los precios que nosotros hemos mostrado recién en las slides, ¿está bien? Entonces, si Gamesa tiene menos cantidad, el monto va a ser menor, ¿no?, que comprarle a un privado que tal vez tenga un precio menor, pero me tenga que abastecer una cantidad mayor. Por ende, ¿cuándo se va a equilibrar esto? Como decía Diego, cuando la cantidad de Gamesa sea suficiente, digamos, para equiparar a la que un privado me tiene que abastecer como mínimo, y entonces en ese caso la ecuación va a, digamos, estar totalmente centrada en el precio. ¿Está bien? Si yo consigo un precio más barato de un privado, entonces en ese caso me va a convenir, digamos, comprárselo a él y no a Gamesa. En el 2018, 2017 y 2018, el Q, o sea, la cantidad de energía de renovable que Gamesa puede abastecer es muy pequeña. Por ende, por más de que los precios sean caros, el monto final que paga el usuario es muy pequeño. En cambio, para el 2019, como dijimos, ya eso va a cambiar. A la mayoría de las industrias hoy en día los tiene, digamos, en velo esta parte, que es justamente qué precios están ofertando los privados. Nosotros sabemos los precios de lo que es la renovar y, como vimos recién, los precios que va a terminar pagando un usuario, digamos, dependiendo de su potencia, más o menos, a Gamesa. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día están ofertando los privados? Esta parte es sumamente importante para después, justamente como dijimos, decidir si salir o no. Hoy en día, a ver, nosotros hemos participado de algunas rondas licitatorias de algunos clientes que ya han pedido, digamos, cotizaciones de precio para algunos privados. ¿Y cuál es lo importante de esto? Es, según las rondas 1 y 1.5, el precio, digamos, máximo que se establecía para 10 años era de 75 dólares. ¿Está bien? Ahora, si nosotros estirábamos justamente el plazo, digamos, ha llegado, digamos, por ejemplo, un contrato de 15 años, para lo que fue las rondas Renovar 1 y 1.5 se establecía más o menos en 72, y a 20 años algunos llegaban a ofertar entre 69 y 70 dólares. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero un contrato más corto, es decir, lo mínimo que se está viendo hoy en día en el mercado de plazo es de 5 años, ¿está bien? Entonces, mínimo de 5 años, ahí realmente los precios son muy altos, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque no les rinde a los generadores tener contratos tan cortos, por lo menos hasta hoy en día. Algo, digamos, ¿qué más podemos decir, digamos, de lo que son los contratos con los privados? Bueno, esto ya, digamos, lo hemos dicho a lo largo del tiempo, digamos, lo hemos dicho en la slide anterior, pero algo que es importante es lo siguiente. Yo justamente hablé de precios para renovar 1 y 1.5. ¿Está bien? Estos precios de 75, 72 y 70 eran precios que estaban acordes a lo que era la renovar 1 y 1.5. En la renovar 2 o sea, ya digamos, se esperan precios mucho más bajos. Por ende, los privados hoy en día han tomado un paso para atrás para realmente volver a ofertar, digamos, a precios que sean acordes a lo que es la Renovar 2.0. ¿Qué queremos decir con esto? Que los precios, una vez que se conozca la Renovar 2.0, vamos a conocer los nuevos precios de privados que nosotros estimamos van a estar más cerca de lo que son 72 dólares, 75 dólares, no, vamos a estar hablando de tal vez 70 dólares a 10 años o un poco menos, 68, 69. Para 15 años vamos a estar hablando de 65 y tal vez, dependiendo, para 20 años podemos encontrar contratos más baratos
pero realmente van a estar en el orden de los 60 y 70 dólares dependiendo del plazo para justamente esta nueva ronda de Renovar que viene a competir directamente con lo que es el mercado de privados. ¿Está bien? Esto es muy, muy importante. Nosotros, ¿qué vemos, digamos, a lo largo del tiempo? Nosotros lo que tenemos para comparar, por ejemplo, son los países limítrofes, que es justamente algo que está especificado en este slide, que lo que nosotros vemos en por ejemplo, Brasil, Chile o Uruguay, vemos precios que son menores a los que hoy en día se ofertan. O sea, tal vez podemos leer o investigar un poco y encontramos precios de 40 dólares, 50 dólares. Tengamos en cuenta que también la estructura, digamos, impositiva de esos países y las tasas de financiamiento a veces que acceden los proyectos son más bajas. Hoy en día el tema de las tasas de financiamiento, algunos proyectos están consiguiendo muy buenas tasas, pero las componentes impositivas en lo que es Argentina hace que tal vez justamente estemos un poco por encima de lo que son los precios de los países limítrofes. Pero sin lugar a duda, los precios de los países limítrofes de 40 o 50 dólares marcan el horizonte justamente de lo que es el precio a largo plazo de las energías renovables, ¿no? Ese es nuestro parámetro para compararnos. Ese es el punto al que se quiere llegar. Y por otra parte, hemos visto, digamos, que la tecnología, digamos, a lo largo del tiempo ha generado que se produzca de una manera más eficiente o una manera justamente más... como es, la tecnología ha bajado justamente el precio porque los paneles son más eficientes, los molinos son más eficientes y justamente esto hace que el precio de los componentes tecnológicos baje y por ende el precio de los privados también baje. Esto es lo que nosotros vemos para el largo plazo. A medida que la tecnología mejore, va a mejorar justamente los precios. No vamos a seguir hablando de lo que es precios, características de abastecimiento, ni nada por el estilo, sino que lo que vamos a hablar ahora justamente es de los problemas esos que andan dando vueltas, que muchas personas entran con dudas y que tal vez desbaratan todo lo que es la discusión. La discusión, como ya dijimos, está entre estas dos cosas: comprarle a Gamesa o comprarle a un privado. Hasta el 2018, por lo menos, comprarle a Gamesa va a ser más económico que comprarle a un privado. A medida que en el 2019, a medida que se desarrollen los parques y demás, ya, digamos, la ecuación va a ser netamente económica. ¿Está bien? Entonces va realmente en el 2019 a comenzar el boom de los privados. Ahora, problemas de transporte. Mucha gente, digamos, estos son los temas que andan dando vueltas al final de las discusiones, que es, ¿qué pasa? Aparentemente no es que aparentemente, hay una capacidad de transporte que es limitada a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? No es infinita la capacidad de proyectos de energía renovable que se pueden conectar al sistema argentino interconectados, al Sistema Nacional de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque las redes tienen una capacidad que si se realizan todos los proyectos de lo que es la Renovar va a estar saturada. Y uno de los grandes temas, digamos, que se hablaba en este momento era que los privados justamente no iban a poder inyectar, digamos, no iban a poder construir sus parques porque no iba a haber capacidad de transporte. Para esto tenemos justamente dos respuestas. En primer lugar, no todos los proyectos del Renovar 1 y 1.5 y probablemente del 2 se construyan, más allá de que se hayan firmado. Muchos de esos proyectos están a la venta. ¿Qué quiere decir con esto? No han conseguido, digamos, el financiamiento necesario y por ende tal vez no se construyan. Por ende, tal vez desde ese punto de vista no se llegue a colmar la capacidad de transporte y quede lugar para que los proyectos privados se puedan, digamos, desarrollar. Por otro lado, existe un plan federal, digamos, de aumento de la capacidad de transporte. Por ende, así como digamos, van a empezar a crearse nuevos parques y nueva capacidad de energías renovables, también va a haber nueva capacidad de transporte a lo largo del tiempo. Así que este es un problema transitorio, digamos que, como dijimos, no va a ser totalmente, de ninguna manera va a restringir el mercado. ¿Está bien? Esto no tienen que ser dramáticos ni de ninguna manera categóricos para que ni el mercado de privados se desarrolle, ni Gamesa pueda abastecer a los usuarios. Segundo punto es la agrupación por quit. Esto es lo que hablamos al principio. Una fábrica tiene varios puntos de suministro, pero todos están agrupados bajo el mismo quit. Bueno, este es un tema que aún hasta el día de hoy está pendiente
por la cantidad de energía renovable que es muy poca y Camesa no ha sacado todavía una legislación especial, digamos, para regular justamente los casos de industrias que tengan más de un punto de suministro agrupado por un quid. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tengo una fábrica que tiene más de 300 megawatts de potencia media y tengo un depósito que es muy chico pero también consume energía, ese depósito hoy en día no está obligado, o sea, individualmente. El único punto de suministro que va a estar obligado individualmente hoy en día es la fábrica que consume más de 300 megawatts de potencia media. ¿Está bien? El otro está abastecido como un gran usuario no obligado. Falta todavía que salga una resolución que esclarezca justamente estos puntos, digamos, porque tomemos, por ejemplo, el caso de un supermercado o por ejemplo una cadena como Pharmacity que tiene una gran cantidad de puntos de suministro y que si bien ninguno tal vez llega a los 300 megawatts de potencia media anual, entre todos los puntos sí llega. Este es un punto todavía a esclarecer por Camesa. El tercer punto acá que dice es: el contrato renovable tiene prioridad frente a la demanda base o plus. Muy simple. ¿Cómo funciona para Camesa? Camesa te abastece de energía renovable, pero no te desplaza ni energía base ni energía plus. ¿Esto qué significa? Que las energías renovables, si yo estoy en la compra conjunta, representan un costo, nada más que un costo, es como un cargo adicional. Yo pago una cantidad de energía por la energía renovable que me abastezca Camesa, pero no desplazo energía renovable no desplazo lo que es energía base o energía plus. ¿Está bien? Ahora, si yo estoy con un privado, que era una pregunta que nos hicieron antes, puedo elegir desplazar alguna energía que tal vez a mí me cueste más. Por ejemplo, la base o por ejemplo la plus. O sea, quiero decir, un contrato con un privado, ¿está bien? Puede desplazar, yo como usuario elijo, de desplazar tal vez una energía que sea más cara que otra. Después, el costo de la penalidad. El costo de la penalidad, si yo no me equivoco, estaba ¿en cuánto era? De orden $110. $110 fue la última estimación, digamos, que hicieron en Camesa más o menos de lo que es incumplir el contrato. Nosotros vimos que los costos de generación tal vez para Camesa estaban en el orden de los 70, $75. Para un privado igual, la penalidad de no cumplir, digamos, de estar con un privado y no cumplir es del orden de los $110. O sea, hay un gap de 40 dólares o $50 dependiendo del contrato de privado que nosotros consigamos. ¿Está bien? Megawatt, acá la pregunta de Ezequiel Myers, ahora vamos a contestar todas las preguntas obviamente, pero esta es súper importante ahora. $110 por megawatt hora que yo no haya cumplido, ¿ok? El cumplimiento de la ley es por energía, no por potencia. La potencia define si yo tengo que comprar energía, o sea, si tengo que encargarme individualmente o no. El precio, o sea, todo lo que es las energías renovables digamos, los precios van por energía, megawatt o kilowatt hora, ¿está bien? No por potencia, por energía. Y la penalidad igual. Si yo tenía que consumir 100 megas y consumí 7 con un y me dio 7 megawatt hora, entonces ese megawatt hora que me falta lo voy a tener que pagar a $110. Ese es el espíritu, ¿está bien? Y por último, lo del cargo del FODER y cargo de potencia inciertos. Esto es algo que el cargo de FODER ya se esclareció de que no está apuntado a ser como un costo más, como vimos, como el cargo de comercialización y de administración, así que nos podemos olvidar de eso, ya se esclareció esta consideración. Y por último, el cargo de potencia, lo que nosotros estimamos acá, y por lo menos lo que hemos conversado con Camesa también, está en el orden de los 7 u 8 dólares. Justamente este cargo de potencia, como dijimos, es para respaldar el tiempo que el panel o el molino no esté produciendo energía y yo sí la esté consumiendo. ¿Está bien? Bueno, con esto, digamos, queremos justamente concluir lo que es nuestra presentación. Vamos ahora justamente a contestar las preguntas finales. Esperamos realmente que haya sido de utilidad para todos ustedes entender un poco lo que es el mercado eléctrico argentino y justamente esta faceta nueva que son las energías renovables y tengan una idea clara de lo que es el panorama que se viene, cuál es el panorama actual y justamente todavía falta mucho para que se desarrolle, pero definitivamente esto ya empezó. Así que ahora vamos a dedicarnos a contestar las preguntas o los comentarios, digamos, que nos quedaron en el chat.
Bueno, nos preguntan con respecto a si las proyecciones tienen en cuenta las inversiones que se llevarán en los proyectos de infraestructura, donde se cree que en el sistema interconectado se van a invertir entre 80 a 600 millones. No está tenido en cuenta ese monto de la inversión. Nosotros creemos que por cómo se han hecho los planes de expansión de transporte, sea el monto que sea, ese monto va a correr para todos los usuarios por igual y por ende, ya sea por precios de nodos o por la manera que tengan de recaudar la inversión a largo plazo, va a ser indistinto para si el usuario contrató o no contrató energía renovable o si se mantuvo en la compra conjunta o en algún caso de energía mixta. No vemos una afección al análisis de la inversión del Plan Federal de Transporte que se haga. Si hicimos algún cálculo de los retornos de inversión para autogeneración considerando también los beneficios impositivos. En principio, y dependiendo de dónde esté ubicada la planta y qué autogeneración estemos hablando, lo que nosotros vemos en todos los casos, considerando los beneficios impositivos y los descuentos por, digamos, no tener que usar el costo del peaje o reducir el costo del peaje de manera significativa, son periodos de repago de la inversión que superan los 10 años. Y eso habla de una tasa de interés de retorno bastante baja. ¿Cómo podemos conocer los parques que se venden y realizar contacto directo con las empresas que trabajamos? En asistencia financiera, etcétera, nos pregunta Natalia. Mira, realmente no es público eso, pero sí investigando un poco y tomando todo el listado de los proyectos de Renovar 1,5, hay varias empresas que se saben que ya están avanzando en su construcción y algunas que por ahí están un poco más en una situación intermedia, y eso, investigando un poco en el diario y haciendo un research rápido, te vas a dar cuenta que hay tres empresas que no han conseguido el financiamiento o han decidido vender su proyecto o están esperando alguna oferta superior. Bueno, ¿alguna consulta más que nos quieran hacer? Mira, Enrique, las inversiones del Plan Federal de Transporte las va a lograr financiar el gobierno sin ningún problema. Estamos en una situación hoy política que el financiamiento, y más si va a estar repagado por consumidores, le va a ser muy sencillo al gobierno conseguir ese financiamiento para desarrollar la infraestructura y por ende creemos que las inversiones, independientemente de quién las haga, el gobierno las va a coordinar y no va a tener ningún problema en conseguir el dinero para llevar adelante las obras. Bueno, muchas gracias por los... ¿Tenemos? Sí. Muchas gracias a todos por participar. Nosotros de acá el viernes le vamos a estar enviando un email a todos los que participaron con la presentación, con el link a la presentación y el listado de los GUH para que verifiquen si sus empresas están en la obligación individual. Cualquier otra duda, nosotros estamos en contacto. Si ustedes en algún momento o alguna industria o conocen, digamos, de alguna situación, digamos, que quieran estar buscando, proyectos de energías renovables a nivel para comprar energía renovable, también nos pueden escribir, nos pueden contactar. Nosotros nos dedicamos justamente a lo que es la consultoría de energía y podemos, digamos, ayudarlos en todo lo que haga falta, digamos, para lo que es la compra de energías renovables en algún momento con algún privado o acercarles ofertas o cualquier otro tipo de cuestión. Vamos a estar trabajando en eso.